La gente no tomará en serio al hombre cuya vida no concuerda con su predicación. Pensará que no habla en serio, porque no hace lo que dice. Si alguien dice que la casa está incendiada mientras que se relaja en un sillón, todos pensarán que está bromeando. Pensará que su predicación en contra del pecado es pura palabrería. Si observa que usted es egoísta, mundano o descuidado, sería como decirles: no hay ningún daño o peligro. Si usted falla en corregir su propio comportamiento y manera pecaminosa de hablar, ellos pensarán no son importantes. Además, esto les dará un pretexto para criticar a los ministros más piadosos, diciendo: ellos nos inquietan con su predicación sobre el juicio y el infierno, mientras que usted se ríe y bromea con nosotros. Ellos pensarán que usted predica solamente porque le pagan. ¿Acaso es apto a ser un ministro de Cristo aquel que habla de Cristo los domingos, pero entre semana vive para agradarse a sí mismo? Finalmente, recuerde que el éxito de sus labores depende enteramente de la bendición del Señor. Cristo ha prometido a sus siervos fieles que su presencia estará con ellos, que su Espíritu Santo morará en ellos, que su palabra estará en los labios y que Satanás será derrotado ante ellos. Pero estas promesas no son para sus siervos infieles. De hecho, la infidelidad le provoca al abandonarlo y atraer ruinas sobre todas sus obras. En su soberanía es posible que Dios pudiera usarle para hacer algún beneficio a su pueblo, pero eso sería algo inusual. 2. El cuidado del rebaño. Sección 1. La naturaleza de este cuidado. Primero debemos notar algunas cosas que se derivan del estudio de nuestro texto. Hechos 20:28. Este texto da por hecho que cada iglesia local tendrá su propio pastor y que cada pastor tendrá su propia iglesia. El pueblo de Dios debería reconocer que Él ha provisto a pastores para su cuidado. Un pastor sin iglesia debería ministrar donde quiera que tuviese oportunidad. La primera responsabilidad de un pastor es la de tener cuidado de su pueblo, y puede ministrar en otras congregaciones solamente en sus tiempos libres o en caso de necesidad especial. Este texto también da por hecho que no habrá más personas en una iglesia que las que podamos cuidar. Dios no nos pide que hagamos lo imposible. Dios no nos hará responsable por aquellas personas que no tenemos posibilidad de conocer y cuidar personalmente. El cuidado de las almas requiere la autoridad para ejercer la disciplina, de igual manera como la capacidad de enseñar. En ocasiones un pastor pudiera tener más gente de la que fuese capaz de cuidar, pero esto es inusual y no es deseable. En tal caso solamente podrá hacer lo que esté a su alcance, y esto sería menos de lo que normalmente pudiera hacer. Ahora consideraremos lo que significa tener cuidado del rebaño. Note que dice todo el rebaño, es decir, cada miembro individual de nuestra congregación. Esto significa que debemos conocer a cada uno de ellos, sus caracteres, sus debilidades, sus tentaciones principales, etcétera, etcétera. Entonces debemos cuidarlos, como Cristo, el buen pastor, dejó a las 99 para buscar a la oveja perdida. Así nosotros debemos velar por cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de cómo los profetas y los apóstoles fueron enviados a ministrar a individuos. Usted pudiera decir que su congregación es demasiado grande para hacer esto, pero ¿acaso no sabía usted esto antes de ser llamado a la iglesia? Si lo sabía, entonces ¿por qué no se preocupó de ello? ¿Has hecho un esfuerzo honesto para obtener un asistente? ¿Estás dispuesto a hacer algunos sacrificios para que la iglesia pueda sostener a un asistente para ayudarte? Seguramente esto sería mejor que descuidar la atención del rebaño. Usted podría decir que su familia no puede vivir con un sueldo menor, pero ¿acaso no hay muchas familias en su iglesia que viven con menos? En el pasado algunos estaban dispuestos a predicar el evangelio con muy poca remuneración, y aún hoy en día muchos están dispuestos a predicar gratuitamente. ¿No es mejor padecer escasez que poner en riesgo la salvación de las almas? Es cierto que solo podemos ser salvos por la gracia, y sin embargo nadie será salvo sin un conocimiento de la verdad. Es más probable que la gente conozca la verdad
si es instruida personalmente. Si usted tuviera un asistente sería más fácil lograr esto, aunque para tener un asistente usted tuviera que vivir más humildemente. ¿No es cierto que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? ¿No es cierto que un alma vale más que todo el mundo? ¿No es inhumano permitir que las almas se pierdan tan solo porque nosotros queremos elevar nuestro nivel de vida? Si esperamos que nuestro rebaño practique la autonegación, ¿no deberíamos practicarlo nosotros? ¿No deberíamos negarnos a nosotros mismos más que a otros? Puesto que nuestro sustento proviene de las ofrendas dedicadas a la obra de Cristo, entonces, ¿no deberíamos usar nuestro dinero hasta el punto que sea posible para ese propósito? Puesto que somos llamados a tener cuidado de todo el rebaño, es importante señalar que algunos necesitan nuestro cuidado especial. Debemos tener la meta especial de lograr la conversión de los no creyentes. Este debería ser nuestro objetivo principal, por el cual trabajemos con todas nuestras fuerzas. La condición de los inconversos es tan grave que merecen toda nuestra simpatía. Si los creyentes pecan, serían perdonados, y Dios no permitiría que continúen en pecado, sino que por fin serán perfeccionados. No obstante, los incrédulos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 1:12. Seguramente nos apresuraríamos más a correr a una persona moribunda que a una persona que está herida levemente. Podemos permanecer indiferentes ante las necesidades de aquellos que están yendo hacia el juicio y la condenación eterna. Casi puedo verlos entrando al infierno en este momento. Casi puedo escuchar sus gritos desesperados por ayuda. Su condición es particularmente trágica, porque no tienen deseo alguno de pedir ayuda espiritual. Tenemos el mismo espíritu de Cristo, quien fue movido a llorar sobre los no arrepentidos. Si permanecemos en silencio mientras que los pecadores van al infierno, esto indica que valoramos en muy poco sus almas. ¿Acaso permitiríamos que nuestro peor enemigo sufriera así, sin hacer el mínimo esfuerzo para ayudarle? De todas las cosas que pudiese descuidar, asegúrese de no fallar en rogar, persuadir y ungir a los pecadores para que se vuelvan a Cristo para salvación. Siempre deberíamos estar dispuestos a aconsejar a aquellos que buscan ayuda espiritual. Como pastores deberíamos ser capaces de tratar con la salud espiritual de la gente. Tal como un médico trata con la salud física de sus pacientes, el pastor debe ser capaz de resolver estas dudas y las dificultades de aquellos que vienen a él. Es una lástima que muchos ministros guarden silencio sobre este aspecto de su trabajo. No solo deberíamos decir que estamos dispuestos a ayudar, sino que deberíamos animar a la gente a acudir a nosotros por ayuda espiritual. Por lo tanto, asegúrese de estar bien preparado para dar un buen consejo en todos los asuntos espirituales, especialmente en aquellos que tienen que ver con la salvación. Una buena palabra de consejo puede ser de más ayuda que muchos sermones.